Hola, buenas noches. Mi nombre es Ramón Jair Torres y voy a explicar de manera breve pero concisa el tema de Navy Bayes para la asignatura de minería de datos. El contenido lo dividí en cuatro partes, donde la primera son los conceptos básicos. La primera es cuál es la definición de probabilidad condicional y el teorema de Bayes, que nos servirán como introducción para entender los conceptos más adelante. En la parte 2 explicaré el teorema, la independencia condicional y una clasificación bayesiana, que engloba mejor estos conceptos y definiciones. La parte 3 es de ejemplos y aplicaciones en la vida real y dónde se puede usar esta fórmula. Y la 4 trata sobre cuáles ventajas tenemos al usar este método sobre todos los demás. Cuándo y por qué es mejor sobre otro. Igual en contraparte sus limitaciones para saber en qué está fallando. Y como parte final una conclusión sobre todo lo mencionado a un modo de recapitulación. Bueno, empiezo con la primera parte, definición de probabilidad condicional. La probabilidad condicional es una medida de la probabilidad de que ocurra un evento, llamémosle A, dado que ya ocurre otro evento, que es B. Se denota como P de A sobre B y se calcula como el cociente entre la probabilidad conjunta de A y B. Y la probabilidad del evento condicional P, en el contexto del teorema de Nivy-Bayes, se traduce en calcular la probabilidad de que una instancia pertenezca a una clase dada, dado que ya conocemos las características. Del lado del teorema, tenemos de que es una herramienta fundamental en estadística que permite actualizar las probabilidades a medida que se obtiene una nueva información. Su fórmula es de P es A sobre B igual a P sobre B sobre A por P de igual a sobre P igual a B, donde P de A sobre B es la probabilidad posterior de A dado B, P de B sobre A es la probabilidad de B dado el evento A. P igual a es la probabilidad a priori de A y P de B es la probabilidad a priori de B. En un contexto del teorema de Navy-Bayes, P de A se refiere a la probabilidad de pertenecer a una clase. P de B representa las probabilidades de las características observadas y P de B sobre A es la probabilidad de observar estas características dado que pertenecen a la clase A. La parte 2 tenemos lo de la independencia condicional. En probabilidad, dos eventos A y B son condicionalmente independientes dado un tercer evento. En este caso el tercero sería C. Si la ocurrencia o no ocurrencia de A junto con la de B se da en forma independiente, dada C, en otras palabras, la probabilidad de que ocurra A dado C es la misma que la probabilidad de que ocurra A sin tener en cuenta C. Y lo mismo ocurre con B, justo como lo acabo de mencionar. Un ejemplo de independencia condicional es la siguiente. En el estado A, un paciente tiene cáncer. En el B, un paciente tiene tos. Y en el caso C, un paciente fuma. En este ejemplo, A y B son condicionalmente independientes dado que C, dado que un paciente literalmente puede tener cáncer y un paciente puede tener tos, independientemente de que el paciente C esté fumando. Esto se debe a que la probabilidad de que un paciente tenga cáncer, dado que fuma, es la misma probabilidad de que un paciente tenga cáncer si tener en cuenta que fuma. Lo mismo ocurre con la probabilidad de que un paciente tenga tos, dado que fuma, ya que literalmente el cáncer te puede dar de cualquier forma sin tener considerando el punto A y B, justo como lo acabo de mencionar anteriormente. Bueno, del lado de la clasificación bayesiana, es una técnica de aprendizaje automático que se utiliza para clasificar objetos, como documentos de texto, en dos o más clases. El clasificador se entrena analizando un conjunto de datos de entrenamiento a los que se le han asignado las clases correctas. El clasificador bayesiano se basa en el teorema de Bayes, que se puede utilizar para calcular la probabilidad de que un evento ocurra, dado que ya haya ocurrido otro evento. En el contexto de la clasificación, el evento que queremos predecir es la clase de un objeto y el evento que haya ocurrido son las características del objeto. El clasificador funciona de la siguiente manera. Se recopila un conjunto de datos de entrenamiento que consiste en objetos etiquetados con la clase correcta. Después se calculan las probabilidades de P de A sobre B para cada clase A, cada característica B. Para predecir la clase de un nuevo objeto, se calcula la probabilidad de P de A sobre X para cada clase A, donde X es el conjunto de características del nuevo objeto. La característica con la probabilidad de P de A sobre X más alta es la categoría predicha para el nuevo objeto. Sobre la parte 3,
Un ejemplo sencillo que se me ocurrió fue que imaginemos que estamos clasificando unos correos electrónicos para ver si son spam o no lo son. Utilizando el teorema de Neve-Bayes, se calculan las probabilidades de que un correo electrónico sea spam o no spam basándonos en una presencia o ausencia de ciertas palabras clave. Las palabras clave son las características y el teorema nos permite calcular las probabilidades condicionales de cada clase. Tengo 4 pasos. En el uno es la recopilación de datos, donde recolectamos un conjunto de datos que consiste en una gran cantidad de correos electrónicos etiquetados previamente como spam o no spam. Cada correo electrónico se representa como un conjunto de características que pueden incluir palabras clave, frecuencia de palabras, longitud del correo electrónico, entre otros datos. Después, en el paso 2, tenemos que entrenar al modelo. Para esto utilizamos el conjunto de datos recopilado para entrenar un clasificador de Naive-Bayes. En este caso, estamos interesados en calcular la probabilidad de que sea spam o no sea spam, ya dadas sus características. Entonces, para entrenar el modelo, calculamos las siguientes probabilidades para cada palabra o característica en los correos electrónicos. ¿Ok? Si no es spam, la probabilidad de que un correo sea spam. P no es spam, es la probabilidad de que un correo electrónico no lo sea. De P de palabra sobre spam significa de que una palabra aparezca en un correo spam. Y P de palabra sobre un spam es la probabilidad de que una palabra aparezca en un correo que no es spam. Estas probabilidades se calculan a partir de los datos de entrenamiento, contando cuántas veces aparece cada palabra en cada categoría de correo y normalizándolas. Entonces, tenemos que clasificar unos nuevos correos electrónicos. Ya que esté entrenado el modelo, podemos utilizarlo para clasificar nuevos correos electrónicos. Pongamos que tenemos un nuevo correo que deseamos clasificar. Dado este nuevo correo electrónico, calculamos la probabilidad de que sea spam y de que no lo sea, utilizando el teorema y las probabilidades que ya están previamente calculadas. La clasificación se realiza seleccionando la etiqueta con la probabilidad más alta. Por ejemplo, si P es de spam mayor que P es no spam, clasificamos el correo electrónico como spam. Y el último paso sería la evaluación del modelo, que es la precisión del modelo. Se utiliza un conjunto de datos de prueba que contiene correos electrónicos etiquetados. Se comparan las predicciones del modelo con las etiquetas reales para medir su rendimiento, generalmente utilizando métricas como la precisión, la sensibilidad y la especificidad. Este es un ejemplo básico, tal vez, de cómo se puede utilizar este algoritmo para clasificar correos o no correos, pero yo creo que se entiende bastante bien cómo se puede entrenar el modelo y cómo deben de ser los datos suficientes y necesarios como para que realmente pueda funcionar y se puedan clasificar de diferentes maneras, diferentes ejemplos de diferentes aplicaciones. Esta técnica se puede utilizar a otros problemas de clasificación, como detección de sentimientos de texto, diagnóstico médico, clasificación de documentos y demás, siempre y cuando se puedan definir características relevantes y se cumpla la suposición de independencia condicional de una aplicación, porque si no, no funcionaría como debe de ser. Pero más adelante en las limitaciones lo mencioné un poquito más. Las ventajas. Creo que utilizar este teorema, este algoritmo de Neill-Bayes, es simplemente fácil de utilizar porque es una buena opción para las personas que no tienen tanta experiencia como yo en un aprendizaje automático. Entonces es muy simple y fácil de usar, justo como lo acabo de mencionar en el ejemplo pasado. También es rápido y eficiente, es una buena opción para aplicaciones que requieren un procesamiento de datos rápido y tiene datos de baja dimensionalidad. Esto lo hace una opción para aplicaciones que tienen un número relevante pequeño de características y no tenemos que estar trabajando con suficientes porque sería un poquito más tedioso y más largo. Las limitaciones pueden ser la suposición de independencia. Este algoritmo asume que las características son independientes entre sí y esta suposición puede no ser realista en algunos casos, lo que conlleva a afectar la precisión del modelo. Es sensible al ruido, quiere decir que los datos de entrenamiento deben estar limpios para obtener un modelo preciso. Normalmente se aplica un caso de normalización para que esos datos puedan tener el menor ruido posible y que realmente sean precisos para lo que se quiere utilizar. Igual necesitas un gran conjunto de datos de entrenamiento. En situaciones en las que el conjunto de datos es pequeño, las estimaciones de probabilidad pueden ser un poco confiables, ya que no tenemos como los datos suficientes para que realmente se pueda interpretar como nosotros deberíamos, como quisiéramos que fuera. Dentro de las aplicaciones, como ya lo mencionaba antes, está la clasificación de texto.
la clasificación de imágenes, el análisis de sentimientos, filtrado de spam y detección de fraude. Tal vez son algunas de las aplicaciones que se puedan utilizar más en la industria y que igual necesitan cierta cantidad de datos para que puedan funcionar correctamente. Bueno, mi conclusión es que es un algoritmo de aprendizaje automático muy versátil que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones. Eh, Recapitulando, simple, rápido, eficiente, funciona bien con datos de baja dimensionalidad. Como dije, la suposición de independencia puede no ser tan realista en algunos casos, pero es una herramienta al fin y al cabo matemática muy poderosa que se puede utilizar para una variedad de propósitos. Es rápido y funciona como debería ser. Entonces, hasta aquí todo, mi explicación. Espero que le haya gustado. Saludos y buenas noches.